día de hoy, esta prédica llenó mi corazón y yo le decía anoche al Señor cómo el Señor transforma todo lo que éramos a lo que somos. Dile a la que tienes a la par o el que tienes a la par, nos ha transformado. Amén. Porque la palabra transforma, mi hermano. La palabra tiene algo especial porque viene de Dios y esa palabra nos transforma para ser completamente diferentes a lo que antes éramos. Éramos, dile a la que tienes a la par, éramos, mi hermano. Ahora somos transformados a través de ella. Y sabes que yo mientras la hacía, me vino tantas cosas a la memoria, me vino mis inicios, me vinieron tantas cosas de cómo yo era y cómo Dios ha ido transformando. No soy perfecta, dile a al que tienes a la par, no somos perfectos, pero vamos caminando en pos de la perfección que Dios quiere en nosotros. Amén. Y sabes que muchas veces no sabemos que somos un testimonio vivo para el Señor, que cada uno de nosotros es como la presentación de Jesucristo sobre esta tierra. Dile al que tienes a la par, tú presentas a Jesús, porque tus acciones dicen cómo era Jesús, porque cuando somos transformados a través de la palabra, el Señor va mostrándose a los demás a través de cada uno de nosotros. Mira qué responsabilidad. Yo le decía, Dios mío, qué responsabilidad, porque el día de mañana tú y yo vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho sobre esta tierra. No somos perfectos, nos equivocamos, pedimos perdón y somos nuevamente redimidos delante del Señor a través del perdón, porque hay un arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón, dice el Señor. Y algo que me llamaba mucho la atención es que la vida requiere que nosotros tengamos acción. Dile el que tienes a la par, acción, o sea, movimiento. No podemos seguir o toda la vida estar quietos en una silla, mi hermano, porque necesitamos mostrar a Jesús y eso significa acción. Muchas veces nos damos cuenta que realmente nuestra vida, el estilo de vida que ahorita nosotros tenemos, es algo que refleja el carácter de Jesús. Y cuando uno mira en la profundidad de la palabra del Señor, el testimonio tiene un peso tremendo delante de los demás. Y lo vemos así y nos basamos en la palabra del Señor. ¿Y qué significa esto delante del Señor? Que seamos un testimonio. Significa primero una gran responsabilidad con el cielo, mi hermano, con el sacrificio de Jesucristo. Solo aquel que tiene la revelación de la cruz, porque puede dar el valor que tiene realmente la cruz del Calvario, se puede dar cuenta de lo importante que es nuestro testimonio delante de los demás. Porque lo miramos así, mi hermano. Que no la conozcan o no lo conozcan a usted por ser el pleitista de la colonia, porque el que siempre anda alegando por todo. Que no lo conozcan en el trabajo porque es el que siempre llega tarde. Que no lo conozcan en el trabajo porque usted es transero. Que lo conozcan porque es un hijo de Dios. Dile que tienes a la par, porque eres un hijo de Dios. Eso es testimonio, mi hermano. Y cuando usted viene y empiezan a ver esa gran transformación que usted empieza a tener delante de los ojos de los demás, eso realmente es lo que vale la pena delante del Señor. Porque miran un cambio. Porque usted antes hacía, pero ahora ya no hace. Y muchas veces en medio de esto no nos damos cuenta que nuestra mirada es así porque está siempre puesta en Jesús. ¿En dónde está tu mirada? Pregúntale al que tienes al par, ¿en dónde está tu mirada? Porque aquel que tiene sus ojos puestos delante del Señor y mira a Jesús, que aunque no lo podamos palpar, creemos en nuestro corazón lo que Él ha hecho y cómo podemos testificar de Él, hay un cambio interno, mi hermano. Y dice en la palabra del Señor en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, esto tiene una trascendencia, porque esto es para los hijos. Aquí el Señor no le está hablando a los llamados, le está hablando a los que fueron escogidos. Dile al que tienes a la par, ¿eres escogido? Pregúntale. Yo espero que todos los que están aquí seamos todos siempre escogidos
y no solo llamados. Porque un llamado puede ser cualquiera que oye, que escucha algo de Dios por ahí, pero no es lo mismo ser llamado que ser un escogido. Un escogido te hace un linaje diferente, te hace un hijo de Dios, te hace alguien que fue transformado a través de lo que la palabra empieza a hacer en tu vida. Y eso es realmente vivir la fe y mostrar la fe hacia los demás. No solo creerla, porque si tú miras allá afuera, medio mundo cree, ¿va? Tú le preguntas, ¿cree usted en Jesús? Pero no demuestran quién es Jesús. ¿Quién demuestra quién es Jesús? Aquel que es transformado a través de la palabra. Yo puedo decir, yo creo, pero si no hay perdón en mi corazón hacia los demás, ¿qué puedo yo esperar? No puedo esperar que Él venga y me perdone a mí. ¿Te das cuenta? Por eso cuando Jesús vino a este mundo y vino y empezó a su ministerio, Él, ¿qué fue lo que nos vino a enseñar? Solo dos cosas: arrepentimiento y perdón. Esas fueron las claves de lo que Jesús empezó a transformar a todo el entorno de lo que tenía alrededor. Arrepentimiento y perdón. Porque el arrepentimiento nos hace mostrar que realmente como pecadores estábamos mal. Pero cuando nos arrepentimos de la vieja manera de vivir, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza la transformación y entonces el Señor nos puede perdonar. Por eso si alguien te ofende, mi hermano, en ese instante bendice, perdona, y si hay algo en tu corazón, sácalo delante de Dios para que Él te pueda perdonar, así como tú lo haces con los demás. Eso es clave, mi hermano, en cualquier cristiano. Pero imagínense un cristiano que anda ahí alborotado con como que es ruidero de estómago, ¿verdad? Eso Dios no le agrada. Puedo hacer miles de cosas para Él, pero nada va a subir con olor fragante para el Señor, porque no hay un cambio genuino dentro de mi corazón. Desde ahí estriba el empezar a vivir por fe y no por vista. ¿Te das cuenta? ¿Crees creer? Creer es un concepto, mi hermana, de aceptar algo como verdadero a pesar de que no lo estamos viviendo tangiblemente. Muchos podrán decir, pero ¿cómo usted puede creer en algo que no puede ver? Pero lo he sentido. Eso nos da diferencia, mi hermana. ¿Has sentido tú la presencia de Jesús en tu vida? Mira, yo lo sentí y eso transformó. Dios sabe cómo yo era, mi hermano. Yo no era lo que tú miras aquí. No soy un producto terminado aún. Pero yo donde ponía el ojo ponía la bala. Yo donde pasaba, mira, yo como decía yo en aquella época, hasta se me han olvidado los dichos de mi boca. Pero yo decía, yo bailo jarabe tapatío encima de cualquiera y me vale. Y así era tremenda. Pero ahora veo yo y digo, no puedo contestar de la misma manera que antes lo hacía. ¿Por qué? Porque me ha ido transformando a través de los años la palabra del Señor. No soy perfecta. A veces todavía me atravieso, pero me voy con el Señor y le digo, esto no me gusta, Señor. Está mal. Y vengo y pido perdón por las actitudes que a veces uno tiene, mi hermano. Y en ese instante el Señor te enseña y te hace sentir que has sido perdonado. ¿Por qué? Nos arrepentimos y perdonamos. Esas son las claves para realmente empezar a vivir la fe cristiana que de la cual nosotros estamos hablando. Yo decía, pensaba, ¿verdad? Que a veces uno vive pruebas, mi hermana, tremendas. Pero ¿por qué son esas pruebas? Porque el Señor necesita transformar algo en nuestro corazón, transformar algo de la vieja manera de vivir y cambiarlo hacia donde el Señor nos quiere dirigir. Yo he aprendido que el diablo no tiene que hacer nada en mi vida. Dile que tienes a la par, el enemigo no puede hacer nada en nuestra vida, porque nosotros le pertenecemos a Jesús. Claro que nos equivocamos, pero no importa. Vamos y pedimos perdón y nos arrepentimos y el Señor viene y nos transforma esa experiencia en algo diferente. Dice que el Señor afirma lo que Él ha puesto en nuestro corazón. ¿Tú has sentido la presencia del Señor en medio de una alabanza, mi hermano? En medio de una oración. ¿Has sentido que tu cuerpo empieza a sentir y a tener sensaciones que tú no te explicas con tu mente? Esa es la presencia de Dios.
No lo podemos ver tangiblemente, así de agarrarlo y apapacharlo, pero sabemos que allí está. Tu corazón, tu manera de ser, lo que tú estás expresando en ese momento, te hace sentir la presencia de Dios. Sabes que aquí vemos a Nicodemo, porque ahí estaba Jesús hablando con Nicodemo. Nicodemo fue llamado, pero no fue escogido. Y eso que está plasmado en la palabra, mi hermano, porque le dijo que lo siguiera, le dio la oportunidad de realmente empezar, pero él no quiso dejar los manjares y las cosas que tenía en casa. Y lo vio irse. Y podemos verlo ¿se acuerdan aquella serie de ¿cómo se llama? Donde vimos, no era la Pasión de Cristo, era en una serie, ¿cómo se llamaba? No me recuerdo muy bien, en donde ejemplificaban la vida de Jesús y su ministerio. En ella podemos ver que él tuvo un acercamiento con Nicodemo. Y durante esa conversación, Jesucristo termina diciéndole, porque ahí lo que está plasmado en Juan 3, 15, 16, es lo que estaba hablando con Nicodemo. Para que todo aquel, dice Juan 3, 15, 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué le dijo esto a Nicodemo? Porque le estaba diciendo y lo estaba queriendo afirmar, porque era un letrado en la palabra, mi hermano, pero esa palabra no había entrado en lo más profundo de su corazón. Que la palabra penetre en lo profundo de nuestro corazón. Y sabes que Dios, ¿qué es lo que quiere a través de Jesucristo? No quiere que nadie se pierda. Tú no te has puesto a pensar qué tan importante es que tu tío, tu tía, tu mamá, tu papá, tu vecino, tus sobrinos o las personas que tú tienes cercanas, porque todos tenemos una familia, no se pierdan, mi hermana, y se vayan a una eternidad sin Cristo. ¿No te has puesto a pensar la importancia que tiene tu testimonio como familia y lo que tú podrías ganar? Porque esas son las coronas del cielo. Cada vez que tú vas y con tu testimonio, en lugar de estar hablando tanto de Cristo, tú demuestres que tienes un cambio. Porque en lugar de ser la parrandera o la bochinchera del lugar, tú tienes un cambio interno. Y empiezan a ver, hoy, ¿y a esta qué le pasó? Porque así le dicen a uno. O a veces lo piensan, ¿y a este qué le pasó? ¿Por qué antes alegaba y ahora se queda callado? ¿Por qué antes revolvía a todo el mundo y ahora tiene algo diferente? Habla con paz, habla con bendición, habla siendo transformado el entorno a través de lo que hemos aprendido con la palabra del Señor. Mira, ese es el testimonio, ¿verdad? Y eso es lo que realmente Dios quiere en cada uno de nosotros. Que no solo digamos que vivimos por fe, sino que demostremos que esa fe realmente es algo tangible también en nuestra vida. Y hay algo que me llamaba mucho la atención. Dice que si yo recibo y recibí a Jesús, creo inmediatamente que soy hijo de Dios. ¿Por qué lo creo? Porque lo dice la palabra del Señor. Porque no ando debatiendo y diciéndole, no, Señor, es que mira, este pedacito me gusta, el que dice que me bendices, pero lo que yo tengo que hacer para recibir esa bendición, ay, no, Señor, a medias, ¿verdad? No puedo escoger lo que quiero y lo que no quiero en la palabra. Cuando la palabra penetra en el corazón, mi hermano, es un sí y un amén. Dile al que tienes a la par, un sí y un amén. Porque dice Juan 3, 15, 16, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes que eso representa a Jesús? Tú representas a Jesús. Dile que tienes a la par, tú representas a Jesús. Tú ya no eres, que te digo, Karen, tú no eres Rosina, tú no eres Elmer, tú no eres cualquiera de los que esté aquí. Ahora nosotros somos las piedras vivas que representan a Jesús sobre esta tierra. Ese es cristiano. ¿No has oído esa expresión? Y ese es cristiano. Porque mira,
todo el mundo allá afuera puede hacer lo que le da la gana. Y no dicen, ese es fulano, y le sacan a reducir lo que ellos llaman religión. Pero equivócate tú. Y esa es cristiana. Y ese es cristiano. Y no dice que va a la iglesia. ¿Has oído tú eso? Yo muchas veces, mi hermana. Por eso el testimonio es muy importante. Tú representas a Jesucristo en esta tierra. Tú eres el único. Eres la carta de invitación para que otros lleguen a Jesús. Pero también puede ser la puerta cerrada para que otros no lleguen. Imagínate la gran responsabilidad que tenemos. Ahora yo te pregunto, ¿estás haciendo bien las cosas, mi hermana? Porque si no, este es el día en donde vas a tener que empezar a transformar esa manera de ser. ¿Por qué? Porque es importante, mi hermano. El tiempo apremia. Todo lo que ha dicho la palabra que está sucediendo ya. Y en cualquier momento puede venir el Señor y todos nos queremos ir con Él, ¿va? Qué triste sería, mi hermano, que uno se tenga que quedar o que alguien se quede porque simple y sencillamente no entendió lo que significa la palabra del Señor. Sabes que en todo aquello que dice la palabra del Señor es un sí y es un amén. ¿Sí o no? Amén. Si tú dices amén es porque lo estás creyendo. Yo sé que hay cosas aquí que me confrontan y me señalan como espada de doble filo, pero digo, Señor, ayúdame a que esto se realice también en mi vida, porque eso es lo que significa ser realmente renovado a través de la palabra. Fíjate lo que dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esto tiene una trascendencia tremenda, mi hermano. ¿Cómo van a llegar tus hijos a la palabra del Señor? ¿Cómo van a ser transformados cuando miren un papá y una mamá que realmente habla y testifica lo que está diciendo? ¿Te das cuenta? ¿Cómo formamos a nuestros hijos o cómo los deformamos? Eso es bien importante, porque tú tienes una gran responsabilidad como papá y como mamá. Yo me recuerdo que en algún momento de la vida uno tiene a veces malos testimonios dentro de nuestra propia casa, mi hermano. ¿Cómo aprendiste tú? Yo no tenía un buen ejemplo en mi casa, mi hermano. No tenía lo mejor, lo que hubiera querido tener. Pero sin embargo, aprendí de lo bueno que tenía y deseché lo que era malo. ¿Por qué? Porque a través de la palabra me di cuenta lo que yo tenía que cambiar. Y en medio de todo eso que uno va aprendiendo, mi hermano, uno mira el cuidado de Dios. ¿Ha cuidado Dios de ti? ¿Ha cuidado Jesús de ti, mi hermano? ¿Cuánto? Todos los días de tu vida, desde que fuiste puesta sobre esta tierra, mi hermano, Él ha tenido cuidado de ti. No nos ha faltado el alimento. Tal vez no tenemos un refrigerador llenísimo, pero no te has quedado sin comer. Ha habido alguien que provee y tú comes, porque Dios empieza a mover lo que hay alrededor para bendecirte a ti. Pero ¿cómo llega esa bendición? A través de mermar para que Él crezca. ¿Cuántos estamos aquí dispuestos a mermar para que Cristo crezca? Amén. Si tú dijiste amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Si tú le dices amén al Señor, es porque el Señor está transformando lo que tiene tu corazón. ¿Te das cuenta? Ese es el testimonio que tenemos que tener. No solo es, yo ya soy salvo, que me importa el mundo entero, que se pierda. No, hermano. Más aquel que, por ejemplo, te hace la guerra. Aquel que te hace la guerra es el más necesitado de Jesús, mi hermano. Aunque no nos guste y le tengamos que presentar a Jesús, mi hermano, ese es el más necesitado de Jesucristo. ¿Y por qué crees que te hace la guerra? No te hace la guerra porque sí está tal vez malo del coco wash, sino porque te hace la guerra porque tú representas la luz y Él anda en oscuridad. Y si Él te hace la guerra, ¿qué tienes tú que hacer? Orar y bendecir. Quitar todo lo que pueda tener en tu corazón. Bendice y Dios se va a encargar
de que ellos miren en ti un testimonio. Es diferente. Sabes que muchas veces leemos la palabra, pero la leemos y la repetimos como loros, mi hermano. Hay que ponerle atención espiritual. No solo es leerla por leerla, es realmente penetrar en el mensaje que Dios tiene allá en esas letras y darnos cuenta que el mensaje que Él quiere hacernos entender es un mensaje profundo. Dile al que tienes a la par, profundo de amor, para que nosotros pasemos por esta tierra dejando un buen testimonio. Ahora yo te pregunto, si en este día te fueras con Cristo, ¿alguien puede hablar algo bueno de ti? O cuando alguien esté en un féretro digan, ay, menos mal que se murió, ay, qué terrible era, ay, sí. Hay gente que he oído decir cosas como esa en un velorio, mi hermano. Ay, sí, usted cómo fregaba, gracias a Dios que ya dejó de existir y que no nos robó más oxígeno sobre esta tierra. Hay gente que habla así y dice uno, Dios mío, hemos ido a veces a algún velorio y no hay nada bueno que decir, mi hermano. Y uno dice, Dios mío, ¿qué puedo decir? Como que anduviera mintiendo, ¿va? Pero ni modo, tiene que decir algo para ahí sí que consolar el corazón de tal vez alguien que le duele la partida de alguien. Pero que digan de ti, esa era un hombre, una mujer de Dios. Siempre fue una persona que era correcta. Que cuando uno diga fulanito, menganito, ese era un cristiano verdadero. Qué bendición, mi hermano. ¿No lo has pensado? ¿No lo has pensado tú? Porque en los velorios, mi hermano, cuando uno llega a un velorio, todo el mundo habla, ¿verdad? Ay, sí, cómo va a ser de falta esto, el otro, aquello. Empiezas a sacar las virtudes, que ese testimonio hable de ti. Que digan, era un hombre, una mujer de Dios, siempre bendecía, siempre ayudaba, siempre hacía esto, aquello, y que todo lo que se hagas sea de bendición para los demás. ¿Sabes que muchas veces alguien cristiano dentro de una casa? Lo he visto varias veces, mi hermano. A veces la familia ni siquiera llega a la iglesia, pero cuando alguien fallece, empiezan a llegar todos. Ese testimonio en silencio que testificó a Cristo hace que muchos sean alcanzados después. Porque la palabra de Dios jamás regresa vacía. Dice Hechos 16:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea que aunque los patojos no te quieran hacer caso, vénganse a la iglesia y los patojos no quieran venir, esa es una promesa para aquel que hace lo que dice la palabra del Señor. Yo me recuerdo, hermano, cuando nosotros empezamos en nuestros caminos con el Señor, me recuerdo que mis hijos ahí medio decían, ay, ¿están seguros? Y nos cuestionaban y nos preguntaban porque veníamos de un lugar que por tradición habíamos estado allí. Pero cuando decidimos, porque encontramos a Jesucristo, ellos empezaron a ver algo en nosotros que los hizo después agregarse como familia y estar aquí. Mira lo que Dios va haciendo. Y tú no agarras una Biblia y le das sus porrazos a un muchachito para que entienda. Empiezan a ver el testimonio de lo que Dios puede hacer. Cómo Dios empieza a transformar tu corazón, tal vez empezando con apenas leche espiritual. Pero Dios empieza a hacer algo. Dice Romanos 1:16, 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo es que no es solo salvación, sino que nosotros no nos podemos avergonzar de la palabra? Que digan, ay, prefiero que le digan a uno, es que ese es un aleluya, o esa es una pandereta, ¿va? Porque así nos llaman. Sí, es que ese es pandereta. Y se ríe, pero se ríe el diablo tal vez. Pero el día que estemos llamados por el Señor y estemos del otro lado, ¿qué va a suceder? Van a decir, esa pandereta era lo que Dios usó para que yo conociera la palabra y no quise. Porque Dios va a decir, te mandé a fulano y te reíste de él. ¿Te das cuenta? La responsabilidad es lo que significa alguien que no quiere. ¿Cuántas veces hemos tenido que sacudir el polvo de nuestros pies y decir, no me quiere recibir?
Pero no importa que no te reciba, no es a ti el que te está diciendo que no, es a Jesús que no está dejando que entre en el corazón de él, de esa persona. Dios es bueno, mi hermano, y es sobrenaturalmente perfecto todo lo que hace. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. ¿Quién nos justifica? ¿Quién dice que somos cristianos? La presencia de Jesucristo en nuestro corazón. Eso justifica quién eres tú. Eso te da un nombre. Te da un nombre que es sobre todo nombre, dice, porque el nombre de Jesucristo tiene poder. ¿Dónde se da uno cuenta que Jesucristo y el nombre de Él tiene poder? Cuando en medio de los chamucos, mi hermano, cuando la gente se ha manifestado, tú solo llamas a Jesús y dices en el nombre de Jesús, y el enemigo lo conoce y se sujeta y se va de esas personas, porque el poder de Dios desciende y justifica y dice: aquí estoy yo y esta batalla la tengo ganada. Allí uno realmente mira el poder de Dios, mi hermano, porque el chamuco no se va porque tú digas fuera, fuera, se va porque el poder de Dios está manifestado en esa cruz del Calvario, y Jesucristo venció al enemigo y el enemigo lo reconoce. ¿Te das cuenta el poder de la palabra? Podríamos recorrer todo el Nuevo Testamento, mi hermano, y en todas esas palabras que están escritas aquí, dice muchas veces cree. ¿Por qué Dios enfatiza tanto la palabra cree? Porque tiene que hacer entender a sus hijos que no solo puede quedar esa palabra cree aquí, sino que tiene que bajar al corazón. Tócate el corazón, mi hermano. Aquí tiene que estar la palabra, porque eso es lo que realmente transforma a una persona. Cuando esto baja aquí. Porque si se queda aquí, se queda como un intelecto, como un conocimiento que todo el mundo aprende de sumar, a restar, ciencias naturales o lo que tú quieras. Pero la palabra del Señor, mi hermano, tiene que venir de acá, para que esté el entendimiento espiritual en medio de nosotros. Amén. ¿Sabes que si tú haces un checklist y pasas y te paras en una esquina y le preguntas: ¿usted cree en Jesucristo? Todo el mundo te va a decir: sí, han oído de Él. Pero no es lo mismo oír que vivirlo. ¿Te das cuenta? Todo el mundo lo ha oído. ¿Por qué? Porque son llamados, pero no hay escogidos en ellos. El ser escogido tiene una trascendencia enorme en tu vida, porque significa el escogido ser apartado. Y el que es apartado, mi hermano, tiene un lugar especial en el corazón de Dios. Yo lo veía y yo le decía: Dios mío, qué maravilloso es el Señor. ¿Dónde te encontró a ti? ¿No te has puesto a pensar dónde te encontró? En trapos de inmundicia, como decía el pastor hace un ratito. ¿Quiénes éramos nosotros, mi hermano? Si no éramos ni perfectos, no éramos ni siquiera alguien que había hecho algo increíble para Dios. ¿Dónde te conoció a ti? Yo me acuerdo, mi hermana, a mí me conoció. Yo encontré al Señor en el momento trascendental, en donde todo alrededor mío, lo único que necesitaba era Jesús para que Él transformara mi vida. Yo siempre hacía corazoncito así, y hacía un hoyito así, lo pintaba de negro. A mí me falta un pedacito, y le decía yo a mi esposo: no era un pedacito, me faltaba Jesús, mi hermano, era el todo. Tal vez yo era ese pedacito negro, y lo que yo necesitaba era ese corazón. El resto, necesitaba tener ese encuentro genuino con Dios para que yo fuera transformada en mi corazón. Tú necesitabas esa transformación. Mira el cuidado de Dios. No te ha dejado tirado en cualquier esquina. ¿Qué hizo? Te limpió, te transformó, como dice la alabanza. La sangre de Jesús tiene una connotación sobrenatural, mi hermano, porque esa sangre derramada en esa cruz, solo cuando tú tienes el conocimiento espiritual y lo bajas a tu corazón y tienes esa revelación, es que Dios puede cambiarte. Se acaba el pendenciero, el jugador, ¿verdad? Como dice jugador, pendenciero, y no me acuerdo cuál es la otra palabra, y empieza a ser y a ser levantado en ti el Hijo de Dios que Dios quiere. ¿Sabes que
Jesucristo no solo nos salvó, no solo nos dejó la palabra para que no nos perdiéramos en todo lo que caminamos, sino que nos hace que testifiquemos a través de quiénes somos para los demás. Esa responsabilidad, mi hermana, es para todo aquel que ha confesado a Jesucristo en su corazón. Imagínate, tal vez eras transero antes, mi hermana, y ahora ya no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque la palabra penetró dentro de tu corazón. Porque no he tomado pedacitos de la palabra donde dice que soy bendecida, porque tomé la palabra en todo su significado, y ese significado de la palabra empezó a entrar en mi corazón de una manera sobrenatural para tener un cambio. ¿Te das cuenta la bendición? Sabes que creer no es lo mismo que la fe, porque la fe mueve montañas. ¿No te has puesto a pensar cómo tú muchas veces en tu naturaleza humana no puedes hacer nada en medio de una circunstancia? Y en eso viene el poder de Dios. Y esa montaña que tú mirabas enfrente de ti, la disipa el Señor en un momento. ¿Por qué crees que Él se toma ese tiempo? Mira el cuidado de Dios y cómo Dios nos trata. ¿Por qué nosotros somos tan malagradecidos y no podemos ver cómo Él se manifiesta en nuestra vida todos los días? Ver cada mañana, mi hermano. ¿Cuántos se murieron anoche? ¿Cuántos se van a morir el día de hoy y se van a ir sin Cristo? ¿Cómo Dios puede hacer una mañana todos los días para ti y para mí? ¿Cuántas veces nos ha librado tal vez de un accidente o de una circunstancia? ¿Por qué? Porque tenemos nuestra fe puesta en Jesús. Y eso es lo que mueve todo aquello que está alrededor. Eso es lo que mueve nuestro entorno de trabajo. Eso es lo que mueve nuestro entorno familiar. Eso es lo que mueve nuestro entorno dentro de la iglesia. ¿Cómo Dios utiliza algo que pareciera que es pequeño, pero es una gran diferencia en lo que es un llamado y en lo que es un escogido? ¿Qué hace que nosotros tengamos esa certeza en el corazón de que somos hijos de Dios? Porque sentimos su presencia. Dile al que tienes a la par, ¿la has sentido? Pregúntale. Yo la he sentido y manifiesto esa presencia todos los días dentro de mí, mi hermano. Siento cómo me cuida. Siento cómo provee. Siento todos los días, mi hermano, cómo el Señor tiene manifestado su poder a través de todo lo que hay alrededor de nosotros. Cómo Dios bendice a nuestros hijos. Cómo Dios entra. Tal vez es un día en donde tú dices, Dios mío, que mi negocio el día de hoy sea prosperado, Señor. Tienes que llevar el alimento a tu casa. Y cierras por un momento tus ojos y clamas a Él. Y al ratito es un montón de gente, mi hermano. Porque Dios los envía. Y tal vez llegan ni siquiera porque te andaban buscando a ti, porque empezaron a buscar quién les prestaba el servicio de lo que tú haces. Mira cómo Dios trabaja. Mira todo lo que Dios hace. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque tú aprendiste a interpretar la palabra del Señor, y en lo que tú crees, Dios empieza a transformarlo a través de ese poder que tiene la palabra. Porque la palabra tiene poder, mi hermano. Cuando tú vienes y se la dices al enemigo, el enemigo la conoce y retrocede. No puede tocar nada de lo que Dios te ha dado. Sabes que muchas veces la gente puede medio creer, ¿va? No hay una fe auténtica en lo que dice o en lo que hace. Y cuando medio puedo creer, mi hermana, las cosas no se materializan, no se pueden realizar. Porque medio así no puedes caminar. O eres frío o eres caliente. Así dijo el Señor en la palabra. O sea que no puedo a medias medio creer. Y en medio de todo eso, muchas veces la gente vive engañada, ¿va? Ay, pero si yo creo, yo oro. Pero tal vez como anda revuelto por dentro, ¿va? Ni siquiera todo lo que ores ha subido al trono de la gracia. Tengo que estar a cuentas, dile al que tienes a la par, tengo que estar a cuentas todos los días para que Él me escuche. Si no, es simple palabrería, mi hermano.
Imagínate qué tremendo es esto. Profundiza en la palabra. Porque muchas veces podemos ver a los niños. Mira, yo me quedaba maravillada cuando fuimos una vez a la célula de Tierra Nueva. Y empezaron a pasar todos los niños a recitar todos los montones de versículos. Y Dios reveló a mi corazón algo que todo el mundo mira, que repiten tal vez ahorita como loros, mi hermano. Pero cada vez que ese muchachito repite eso, eso va empezando aquí y bajando a su corazón. ¿Y qué empieza a hacer? Empiezan ellos en 25 años o en 20 años, van a ser los futuros papás, mi hermana. Van a ser los futuros papás, los futuras mamás que van a formar hijos. Imagínate, y empezaron de chiquitos con esos pequeños versículos de la palabra. Y va la hermana Lorena dándoles un premio para estimular que esa palabra empiece a funcionar en el corazón. Pero cuando eso empieza a formar a esas criaturas, mi hermano, en 20, 25 años vamos a ver cómo son transformados. Vamos a ver hombres y mujeres apartados para Dios, ¿te das cuenta? Porque la palabra nunca regresa vacía. Y empezó tal vez con un pequeño versículo de la Biblia, pero mira lo que trasciende y lo que llega a ser el día de mañana. ¿Cómo puede transformar el corazoncito de un niño? ¿Y cómo puede llegar a ser un adulto que después va a dar fruto? Ahí pueden haber pastores, pueden haber profetas, pueden haber apóstoles. No sé cuál es el propósito de Dios en cada uno de ellos, pero lo que yo sí sé es que lo que Dios dice que va a hacer en cada uno de ellos se va a cumplir. Así es el Señor. Amén. La honra para el Señor. Dice primera de Juan 5:13. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Eso es certeza, mi hermano. Estas cosas os escribo. Porque el Señor lo dejó plasmado para que no se nos olvide. Dile al que tienes a la palabra, para que no se te olvide, entiéndelo. Lee la palabra, mi hermana. Que no te domine el cansancio, es que no puedo. Mira, yo utilizo mucho la Biblia hablada. La pongo en mi carro y me voy, tal vez llevo 2, 3 horas en el tráfico. Pero esas 2, 3 horas están dándole vuelta a la Biblia, mi hermano. Y volviéndome a mostrar versículos que he leído o que he visto muchísimas veces. Pero cada versículo que ahí van leyendo tiene un significado muy diferente cada día. Porque tú para alimentarte, mi hermano, tragas, comes, ¿verdad? Masticas y te lo comes para poder hacer que tu cuerpo funcione correctamente. Pero lo mismo tienes que hacer con la palabra del Señor. Léela, óyela, que todos los días tengas algo que decir de ella o que aprendas algo. Porque cada vez que la escuchas, en ese momento que la vas escuchando, esa palabra empieza a representar algo en tu mente y en tu corazón. Y eso es lo que hace que tú seas apartado para el Señor. Amén. Eso empieza a crear en nosotros una fe inquebrantable, mi hermana. ¿Por qué? Porque empieza a transformar realmente lo que tú tienes dentro. Y empiezas a dejar de ser la que eras o la que eres para empezar a ser la hija de Dios. Dice Juan, otra vez vamos a volverlo a leer, Juan 3, 15, 16. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Imagínate el cuidado de Dios. No es un sí hoy y mañana ya no. Es un sí para toda la vida desde que lo encontraste. Desde que dijiste tú eres mi Señor Jesucristo y se manifestó el poder de Dios en tu vida. Y esa cruz del Calvario fue revelada a tu corazón. Ese sacrificio que nadie ha hecho por ti, ni tu papá, ni tu mamá, ni cualquiera, mi hermano. Eso es
la fe que Dios quiere que cada uno de nosotros desarrollemos a través del conocimiento. Una convicción plena de saber que somos hijos de Dios. Alguien puede decir, es que tú no tienes papá ni tienes mamá. Eras adoptado, porque a veces la gente es mala, mi hermano. Y hacen cosas como esa. Pero tú tienes un Padre Celestial que te adopta y te da esa paternidad que no tienen los demás. ¿Qué mejor que tener de papá a Dios, mi hermano? A Dios Padre. ¿Y quién era el único que nos podía restituir a Él? Jesucristo. Ahí no había otro, mi hermano. Nos enseñaron mal cuando éramos pequeños y nombraban a 200 personas, ¿verdad?, que eran tan pecadoras como nosotros. Pero Dios utilizó lo único que era puro para que conociéramos a su gloria, para que fuéramos transformados y fuéramos nombrados hijos de Dios. ¿Sabes que si yo reconozco que soy un pecador y que estaba separado de esa gloria de Dios, y reconozco que el único que me llevó al Padre de vuelta era Jesús? En ese momento Dios empezó a transformar lo que se creía perdido para hacerlo hijo de Dios. Tú no eras lo mejor, ni yo era lo mejor, ¿verdad? ¿Qué vio en nosotros? Yo a veces me lo he preguntado, no una, 1000 veces, ¿verdad? ¿Qué viste en mí, Señor? Si no era nada bueno, cuando me recuerdo cómo era, ¿verdad? Y yo digo, cómo Dios tuvo misericordia de habernos encontrado y habernos redimido. Mira realmente por un instante de dónde Dios te ha sacado, mi hermano, para ser una persona agradecida con Él por ese sacrificio que hizo Jesús. Pero recuérdalo en la dimensión de lo que fue ese sacrificio en la cruz. Y ahí te vas a dar cuenta de la misericordia de Dios. Lo más puro y menospreciado. Porque cómo lo molieron a palos cuando Él ni siquiera tenía un pecado. Nosotros hubiéramos podido estar allí, ¿verdad?, y ser molidos porque éramos pecadores. Pero Él no. Y Él lo hizo por amor a ti y a mí. Imagínate. Muchas veces no vemos esa revelación de la cruz en la dimensión que significa, mi hermano. Si tú crees en Jesucristo, testifica que Jesús existe en ti. Cambia por el amor de Dios. Cambia. ¿Por qué? Porque no puedes seguir siendo la misma persona en donde Jesús te encontró. Tiene que haber un crecimiento espiritual. Y necesitas tener esa convicción para que tus hechos de ahora en adelante sean completamente diferentes. ¿Te das cuenta? Porque Dios necesita utilizar tu vida y la mía para testificar hacia los demás. Y sabes que esa fe inquebrantable es la convicción que Dios necesita para que otros miren en ti lo que tú no, tal vez piensas que no puedes hacer, pero que a través del Señor Dios puede utilizar para los demás. La cruz debe ser revelada, mi hermana. Si no está la revelación de Jesucristo en tu corazón, difícil que algo pueda suceder en ti. Necesitas a veces, cuando nos equivocamos, imaginar esa cruz del Calvario, imaginar ese sacrificio. Y eso, cuando lo miras en la dimensión de lo que significó ese sacrificio, allí te das cuenta que la persona que tal vez dobla sus rodillas en ese instante, cuando se levanta es completamente transformada. Solo cuando valoras ese sacrificio es que ya dejas de ser llamada para ser un escogido para Dios. Yo quiero que muchas veces esto quede plasmado en tu corazón. Y a veces lo repetimos y lo decimos y lo decimos. Pero Dios necesita que tú hoy visualices en tu corazón esa cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque necesitas tener un cambio verdadero. Y darle valor a ese sacrificio delante del Señor. Ese cambio se va a empezar a notar, mi hermano, cuando ese testimonio brille en medio de la oscuridad. ¿Sabes que ese testimonio es mostrar cómo eres tú realmente? Porque si tú testificas con cosas buenas
quién es Jesús, ese testimonio va a hacer que muchos sean transformados a través de ti. Pero ¿cómo puedes ir tú a testificar si andas pelando a medio mundo? ¿Cómo tú puedes transformar lo que está en tu entorno si andas allí haciendo las cosas que no son de Dios? La palabra tiene que penetrar, mi hermano. Debo aprender a hablar como hablaba Jesús. Tengo que aprender a oler espiritualmente como Él era, mi hermano. Esa dimensión espiritual es lo que te va a dar a ti la seguridad que no solo fuiste llamado, sino que estás siendo apartado y fuiste escogido. Eso convierte el testimonio de alguien que era bendecido en alguien que ahora es un hijo o una hija de Dios. Queremos agradecer a todos los que nos miran a través de las redes. Nos conectamos nuevamente el día miércoles y agradecemos porque tu corazón se ha convertido para el Señor, completamente, sin dudas y sin ninguna cosa que haya dentro de Él para que puedas oler igualmente a Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo miércoles a las